Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting, para darles la bienvenida a otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el análisis de la semana, junto como siempre a José González, gerente asociado de GCG Advisors desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Hoy tenemos 3 temas y este es el primero. Golpe a golpe. Como todos sabemos, el día 7 de diciembre, después de nuestro último podcast, pues nada, en un día en que se suponía iban a ver la tercera moción de vacancia, que nosotros titulamos como agónica porque no llegaba a los 87 votos, el presidente en entonces, Pedro Castillo, ahora expresidente golpista, Pedro Castillo Terrones, entró en pánico y creyó que sí iban a tener los 87 votos, que sí se le iba a voltear el apoyo de Cerrón y que incluso Dina Boluarte estaba confabulando contra él, y hizo lo peor que podía hacer. Lanzarse no solamente a dar o anunciar un autogolpe, que ya de por sí era un atentado contra la democracia, sino un absurdo, una estupidez increíble, y que la historia reseñará por como dentro de la historia del ridículo en el Perú. Porque para hacer un golpe de Estado, primero no se puede hacer en media hora. Segundo, se tiene que tener, para empezar, a la Fuerza Armada. Y obviamente no tenía ni a la Fuerza Armada, ni a la Fuerza Policial, ni siquiera su resguardo policial. Pero así es lo que pensó en su momento Pedro Castillo. Ahora está obviamente procesado. Acaban de aprobar ayer o esta madrugada el Congreso el quitarle la inmunidad para que siga el proceso como debe ser. Pero por supuesto la cosa está caliente y vamos a reflexionar primero sobre esto para luego pasar al gobierno de emergencia y al otro tema con Juan Carlos Ruiz y José González. Juan Carlos. Se dijo en el podcast desde los primeros días que asumía la gestión Pedro Castillo, ¿no? La precariedad intelectual y la incompetencia en la capacidad de gobierno, de la gestión pública, de lo que se conoce como gobernar, era evidente, y le iba a traer y le iba a pasar factura directamente. Y sucedió así, no fue la oposición con su gran estrategia de cercar al presidente y al partido gobierno y a los actos corruptos que aparentemente se dan a todo alrededor de los sectores claves, la que hizo caer a Castillo ¿no? Y la que lo mató, digamos, en una batalla directa, si no fue el mismo Castillo quien terminó autoeliminándose en un suicidio político que bien pudo ser un disparo en la cabeza de él a sí mismo, es decir, no coordinó con nadie, como dices, no garantizó ni el respaldo de las Fuerzas Armadas, ni de su propio gabinete, ni de organizaciones de la sociedad civil organizadas formales, por supuesto, ni siquiera de sus propias bancadas en el Congreso. Se suicidó, simplemente, se eliminó, salió del tablero del escenario político y dejó un espacio de incertidumbre, de anarquía, que es el que hoy estamos viviendo con una presidenta que toma el mando sin saber que lo iba a tomar, porque tú sabes que ahora, antes de que vacaran al presidente Castillo, Dina Boluarte estaba buscando dónde esconderse para que no vayan a detenerla, ¿no? Esa es la realidad que tenemos. Entonces, afortunadamente, creo que la lectura de la presidenta ha sido la adecuada y se ha dado cuenta que no tiene pues las alianzas políticas ni la fuerza para sobrellevar lo que no debería ser un gobierno de transición, sino un gobierno de refundación nacional. Es el momento de Así es. establecer nuevas reglas de juego, es el momento de hacer la reforma política, porque si seguimos eligiendo como estamos eligiendo hoy, con las reglas de hoy, con los partidos de hoy, vamos a producir probablemente algo similar o peor de lo que hemos elegido ya. José González. Como señalaba Juan Carlos, como has dicho, Oscar, la precariedad de Castillo fue más o menos obvia desde el inicio de su gobierno, y además en el sentido de que no fue ni chicha ni limonada, ¿sí? Y al no definir su postura, ni tener una práctica de gobierno ni gobernanza clara, generó una circunstancia que terminó en los hechos del jueves 7, y como decías, un golpe que duró 88 minutos, ni siquiera la extensión de un partido de fútbol. Por otro lado, entender que esa precariedad
de lo que fue la administración Castillo es la precariedad del país. O sea, se han repetido en todos los medios que son 6 presidentes en 6 años. Si estiramos un añito más del gobierno anterior, son 7 presidentes en 7 años. 4 presidentes vacados en 20 años, todos los presidentes de la transición en procesos penales, salvo un par de ellos. Hay una precariedad en el Perú muy grande, hay una incapacidad de generar gobernabilidad y hay una necesidad imperiosa en virtud de este golpe bobo, de la torpeza y la inutilidad de lo que ha sido el manejo del Ejecutivo por la administración Castillo, en una situación en que ni el Ejecutivo ejecuta, ni el Legislativo legisla, y en donde los poderes, el Poder Judicial y el Ministerio Público se están siendo usados con agendas políticas realmente de repensar lo que estamos haciendo y plantear un sistema en el cual realmente esta elección que ha convocado la presidenta Boluarte sea una elección que nos dé un país más o menos viable, en el que se eliminen estas espadas de Damocles hacia el Ejecutivo y el Legislativo, que vuelvan a llevar a estas administraciones fallidas, que realmente creo que en última instancia lo de Castillo es triste, es trágico, en el sentido de que los poderes fácticos peruanos se opusieron a la presidencia de Castillo desde antes que éste existiera, y ese enfrentamiento no permite acuerdos mínimos, el ejercicio de voluntades comunes para que el país en su solvencia financiera evidente no genere mejores condiciones de gobernabilidad. Así es. Nos vamos al segundo tema. Gobierno de emergencia. Obviamente, este autogolpe, este suicidio político de Pedro Castillo Terrones, que ahora está siguiendo un proceso como debe corresponder, no hay manera de evitarlo, no puede quedar impune este delito, no puede quedar, ¿no es cierto?, como un hombre al que hay que ignorar simplemente y perdonar este furcio de ninguna manera. Pero más allá de eso, hemos entrado a un gobierno que era, digamos, se suponía de transición, pero que termina siendo en realidad un gobierno de emergencia, porque la situación que está viviendo el Perú, si bien no es que todo el país está convulsionado como cuando, por ejemplo, se tumbaron a Merino, hay protestas, hay violencia, hay desánimo y hay un gran rechazo manifestado previamente en las encuestas contra este Congreso, al que solo apoya el 9% de la población. Entonces, el reclamo de elecciones inmediatas, a los cuales ya atendió esta madrugada en su mensaje a la Nación la presidenta Dina Boluarte, simplemente es una consecuencia lógica de lo que estaba pasando y habría que felicitar en todo caso a la señora Boluarte de haberlo leído rápidamente y no haberse entercado en una posición distinta. Sin embargo, hay mucho pan por rebanar, Juan Carlos y José, y este gobierno de emergencia vamos a discutir seguramente en las próximas horas si es que efectivamente la propuesta, que es lógica, de nuevas elecciones para abril del 24, que es lo que los tiempos mandan, va a poder, digamos, hacer carne en la población, teniendo en cuenta que hay una parte que parece querer que las elecciones sean mañana, como si fuese así de fácil. ¿Cómo ven ustedes esta situación, Juan Y Carlos? una pregunta mía a ambos, estando en New York y viendo las cosas desde fuera, hay una cierta preocupación por que estas protestas sociales escalen y se conviertan en un elemento más en la imposibilidad de generar gobernabilidad en el Perú. ¿Qué realmente, cuál es la lectura desde Lima de si estas protestas son aisladas o no y si podrían escalar o no y podrían poner en peligro incluso la estabilidad del gobierno de Dina Boluarte? Juan Carlos. Entiendo que al momento de la declaración del mensaje a la nación que hizo ayer la presidenta, anunció también algunos estados de emergencia regionales, ¿no? De hecho, estamos hablando de 8 regiones donde existen claros bloqueos de carreteras para impedir, evidentemente, es generar la sensación de este acto violento programados, porque son programados. Acá no ha habido inicialmente un tema espontáneo, pero claro, apelan a que si durante 3 o 4 días estos piquetes violentos se mantienen y no hay un orden que se restablezca desde el Estado, entonces la gente espontáneamente sale a decir, oye, acá no pasa nada, y empiezan los saqueos. Es la típica forma de atizar, digamos, anarquía o desorden social.
Entonces son 8 regiones en donde se iniciaron estos bloqueos de carreteras y 15 regiones en total donde han empezado movimientos o movilización violenta, digamos, tomando comisarías o tratando de tomar aeropuertos o comercios o empresas como en Arequipa Leche Gloria, por ejemplo, ha sido asaltada, digamos, también, ¿no? Y por lo tanto algunas mineras también corren peligro. El tema es el siguiente. Entiendo que ayer con la declaratoria de emergencia la orden de la presidenta fue restablecer el orden en las próximas horas. De hecho, se acaba de recuperar el aeropuerto de Arequipa hace una hora y media. Se Felizmente, ha claro, como tenía abierto que la ser. Panamericana Norte, que es la vía del norte que comunica la capital con el norte del país hace unos 20 o 30 minutos. Entonces empieza a atizarse y a ponerse orden, que es justamente lo que tiene la primera responsabilidad que tiene este gobierno de emergencia. Y la segunda es empezar a limpiar el Estado de todo ese copamiento de personajes que no cumplen evidentemente con el perfil de gestión pública, pero sí con el de tomar el Estado como si fuese tomado por asalto, digamos, como si fuese un botín, ¿no? Mm. Entiendo que para eso está especialmente el encargo lo tiene el diplomático Chuquiguara, Luis Chuquiguara, que ha regresado desde Ginebra, y la presidenta le ha dado explícitamente la misión de hacer el mapeo inmediato de todos esos funcionarios que están en el Estado que no cumplen con esas características para empezar a hacer la limpieza y ser reemplazados en los cargos claves, especialmente en el aparato público del gobierno central, ¿no? Claro, la gran pregunta que persiste y que es muy difícil, casi imposible de responder, es efectivamente qué tanto se puede calentar la plaza en las próximas semanas, no solamente por lo que haga o no haga la presidenta Dina Boluarte y su ejecutivo, sino además el Congreso. Hay algo que a mí me preocupa, Juan Mm. Carlos y José, y es que, por ejemplo, han empezado a salir comunicados de los partidos políticos, para empezar el Podemos de José Luna, que dice, no nos vamos a reunir con la presidenta. O sea, Mm. cuando estamos hablando de que hemos dado paso a la sucesión presidencial, obviamente a la señora Dina Boluarte está convocando, ¿no es cierto? Está yendo por lo sano, está asumiendo y escuchando a la plaza. ¿Cómo es posible que los partidos se nieguen a sentarse? O sea, es como echarle leña al fuego. Bueno, efectivamente, como dice Juan Carlos, es necesario limpiar, digamos, y ordenar un poco la casa, porque como hemos escuchado en las últimas horas, el ministro de Defensa, luego el ministro de Interior, nos hablan de gobernadores, por ejemplo, José, que han resultado ser bombas de tiempo dentro del gobierno y que en vez de ayudar a pacificar, le están echando leña al fuego, gasolina a la fogata. Y correcto, porque el Estado se había convertido en un aparato de acción política en las divergencias que existían entre el presidente, el expresidente hoy día convicto, la vicepresidenta del presidente, el propio partido que había expulsado a ambos y que usaban ese aparato desde el Ejecutivo, los prefectos y subprefectos, para generar más ruido político y más agitación parte de lo que estamos viendo. De ahí las disfuncionalidades que tenemos que realinear, restablecer para devolver la gobernabilidad al país. Y además hay que recordar lo que mencionamos ayer en Tierra Adentro, Oscar, que la preocupación desde fuera es que esto se extienda y se mantenga, porque muchas de las protestas se dan precisamente en las zonas mineras, en el corredor minero del sur, en el corredor del cobre, que es lo que preocupa a los inversionistas extranjeros en una de las actividades que sigue siendo la línea más importante de ingreso a la República, no solo en el presente, sino en los años venideros. Y entramos rápidamente al tercer y último tema de hoy. Impostergable reforma política. Definitivamente, y lo hemos hablado al principio, si bien creo que todos estamos claros en que vamos camino a nuevas elecciones, a elecciones adelantadas, que es lo que la población quiere, que es lo que la real política exige e impone en la agenda peruana, no podemos ir de cualquier manera, porque si vamos de cualquier manera, precipitadamente, improvisadamente, en medio de una anarquía, simplemente vamos a repetir o empeorar el escenario del cual estamos tratando de salir. Y en ese sentido, Juan Carlos, hay cosas, y José, hay cosas que se están diciendo, ¿no es cierto? Hay que volver al
Senado, hay que hacer reformas, por lo tanto, reformas políticas importantes, eliminar el voto preferencial y, por lo tanto, promover el voto dentro de las estructuras políticas, de las organizaciones políticas. Estamos hablando de permitir la reelección inmediata de los parlamentarios y de las autoridades municipales y regionales. O sea, hay estos cambios mínimos básicos, pero la gran pregunta sin respuesta es si seremos capaces, esta clase política que tenemos, este parlamento impresentable, de llegar a esos consensos. En ese sentido, ayer justo en Tierra Adentro, cuando estábamos conversando sobre el tema contigo y con José Carlos, solté una idea que he venido soltando ya hace bastante tiempo, y es que lamentablemente las organizaciones llamadas partidos políticos que generan a los líderes que están, digamos, señalados para gobernar, para hacer política, para organizar la convivencia social, son productos de muy mala calidad, ¿no? Son fábricas que están produciendo gente con muy bajo nivel, con poca formación política, o mejor dicho, nula formación política, con desconocimiento total de cómo se maneja la gestión pública y el aparato público. Y entonces yo creo que una de las reformas que se debe incluir es abrir la cancha para que otras organizaciones puedan postular candidatos y no entren a este nicho corrompido que son hoy los partidos políticos, y que además y que con evidencias claras no están pensando en un interés o un pacto país o una agenda país, están pensando en intereses y cómo utilizan el Estado para levantárselo como botín. Entonces, claro, no podemos eliminarlo, porque si no eliminaríamos de cero y es un llamado a la anarquía. Lo que digo es, ¿por qué no organizaciones como las cámaras de comercio, los colegios profesionales, asociaciones de pequeñas y microempresas, asociaciones de la sociedad civil organizada de reconocido prestigio o reconocida trayectoria, pueden ser llamadas a canales, digamos, de presentación o de formación, obviamente con reglas de juego claramente establecidas y los filtros adecuados de nuevos candidatos para la próxima elección? Es un tema que hay que discutirlo y no solamente abrir la cancha a que entren 24 partidos políticos que tienen la misma lógica, pues responde al mismo esquema de asaltar el Estado como si fuese el nuevo botín, ¿no? Exacto, exacto. José González, para terminar. La clave es si en los 15 meses que tenemos de aquí a la elección del 24 de abril, si tal iniciativa es aprobada por el legislativo, podemos darle funcionalidad a lo disfuncional, además con la agenda que eso implica, de que se hagan las reformas en estos meses que vienen para que esa elección genere una viabilidad en el siguiente gobierno. Además, hay que recordar aquí que las reformas de Vizcarra terminaron siendo, como lo dijo Oscar en su momento, terriblemente disfuncionales y contribuyeron a este caos. Es decir, y hay que recordar además que tenemos gobernadores y alcaldes asumiendo oficinas y mandatos en enero del próximo año, aumentándole ruido político al que ya existe, ¿sí? Podemos sumar voluntades, existe liderazgo para que haya acuerdos mínimos, para que esa reforma se dé y enfrentemos la elección del 2024 de una manera más orgánica. Creo que ese es el gran reto hacia adelante, y vamos a requerir que la presidenta Boluarte por lo menos mantenga ese liderazgo que ha demostrado en los primeros días de su mandato, para que esa elección llegue a feliz término y garantice un futuro un poco más estable del que hemos tenido, no solo en los últimos 16 meses de Castillo, sino en los 7 años anteriores. Totalmente de acuerdo. Además, el artículo que escribiste para la revista Cambio en Colombia, es Cambio, ¿cierto? Sí, correcto. Realmente muy bueno, muy bueno. Y recuerdo el final, porque efectivamente era muy atinado mencionar a Basadre, que siempre ha creído que el Perú es un problema, y siempre decía esto, pero también una posibilidad. Y nosotros aquí en el podcast somos tercos creyentes de eso. Con esto decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz los invita a acompañarnos la próxima semana en el podcast de Cara y Sello, en YouTube o Spotify, salvo Mejor Opinión.